El testamento de don Alejandro Vega no fue el bálsamo que sus hijos, Julián y Elena, esperaban para sanar la herida de su partida. Fue, por el contrario, la última estocada de una mujer que había pasado una década minando los cimientos de la familia, doña Beatriz, la madrastra cuya elegancia gélida solo era superada por su ambición. Mientras los abogados desglosaban la fortuna, las propiedades en la capital, las cuentas bancarias en el extranjero y la flamante bodega Vega de Oro que producía los tintos más caros del país. Los rostros de los hermanos se hundían en la incredulidad. Todo, absolutamente todo lo que brillaba, había sido transferido legalmente a Beatriz años atrás bajo cláusulas de gestión y protección. Para Julián y Elena, el destino fue un insulto envuelto en papel notarial, la herradura. ¿La herradura?, preguntó Julián, con la voz quebrada por la indignación. Padre sabe que esa tierra no ha dado una uva decente en 20 años. Es un cementerio de vides. Beatriz, sentada al otro lado de la mesa de caoba, ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa de satisfacción tras el velo negro de su sombrero. Es una propiedad histórica, querido. Vuestro padre quería que aprendierais el valor del trabajo duro, tal como él hizo. Yo me encargaré de mantener el prestigio del apellido con la bodega principal. Consideradlo un retiro espiritual. Aquel mismo atardecer, los hermanos condujeron hacia el norte, alejándose de los valles verdes y fértiles, hasta que el paisaje se volvió árido y el aire se cargó de un polvo salitroso. La herradura se extendía ante ellos como un esqueleto bajo el sol inclemente de Castilla. Eran hectáreas de cepas retorcidas, grises y secas que parecían garras emergiendo de una tierra agrietada. La casa principal, una estructura de piedra que alguna vez fue el orgullo del abuelo, tenía las ventanas rotas y el techo hundido. No había agua, no había maquinaria y, lo más doloroso, no había esperanza aparente. Elena bajó del coche y caminó hacia la linde del terreno. Se agachó para recoger un puñado de tierra, no era tierra fértil, era una arena hostil que se le escurrió entre los dedos. Ella sabía lo que hacía, susurró Elena, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía con un rojo sangriento. Nos ha dado un desierto para que nos muramos de sed a la sombra de su éxito. Julián, el mayor, sintió una rabia fría quemándole el pecho. Él era enólogo de profesión, formado en las mejores escuelas de Francia, pero siempre bajo la sombra de la dirección comercial de su padre. Ver aquellas vides muertas era como ver un espejo de su propia herencia perdida. Sin embargo, mientras caminaba entre los surcos descuidados, algo llamó su atención. Se detuvo ante una cepa vieja, casi enterrada por la maleza. Al raspar con su navaja la corteza grisácea de un tronco aparentemente sin vida, vio un rastro mínimo, casi imperceptible, de humedad. Una línea verde, delgada como un hilo de seda, resistía en el corazón de la madera. Elena, ven aquí, llamó con urgencia. Su hermana se acercó, limpiándose las lágrimas de polvo. Mira esto, continuó Julián. Estas vides no están muertas. Están dormidas. Han hundido sus raíces tan profundo buscando agua que han sobrevivido a años de abandono y sequía extrema. Si logramos despertarlas, el fruto que den no será como cualquier otro. Será puro instinto de supervivencia. Elena miró a su hermano, y por primera vez en semanas, el brillo de la derrota en sus ojos fue reemplazado por una chispa de desafío. Beatriz quería que fracasaran públicamente, que rogaran por una pensión o que vendieran la tierra por una miseria para ampliar sus cotos de caza. Pero no conocía la terquedad de la sangre Vega. Aquella noche, durmiendo en el suelo de la casa en ruinas, rodeados de sombras y el aullido del viento entre las vides secas, los hermanos no soñaron con lo que habían perdido. Soñaron con lo que iban a construir sobre el polvo. El plan era sencillo pero suicida, no pedirían ayuda, no buscarían préstamos que los encadenaran y no se rendirían. Transformarían aquel desierto en un milagro, aunque tuvieran que regar la tierra con su propio sudor. La guerra contra la madrastra no se libraría en los juzgados, sino en el silencio de los campos, donde el tiempo y la paciencia son los únicos jueces que importan.
El primer invierno en la herradura fue una prueba de fuego, o mejor dicho, de hielo y soledad. Mientras doña Beatriz celebraba galas benéficas en la capital, brindando con los vinos que Julián y Elena deberían haber heredado, los hermanos se enfrentaban a una realidad demoledora, la falta de recursos. Sin capital para contratar cuadrillas de trabajadores o comprar maquinaria moderna, tuvieron que recurrir a lo único que les quedaba: sus propias manos y el conocimiento ancestral que su abuelo les había susurrado al oído cuando eran niños. Julián pasaba 14 horas al día entre las hileras de vides. Su tarea era titánica. Cada planta debía ser evaluada individualmente, muchas estaban realmente muertas, pero otras tantas solo estaban en un estado de muerte aparente. Con una paciencia de monje, comenzó la poda de limpieza, eliminando la madera vieja y podrida para permitir que la savia, si es que aún quedaba alguna, encontrara un camino hacia la superficie. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a sostener copas de cristal fino, se llenaron de callos, grietas y cicatrices. Si logramos que estas raíces respiren, Elena, la profundidad que han alcanzado nos dará un mineral que nadie en el valle puede igualar, decía Julián una noche, mientras intentaba calentarse las manos frente a una pequeña chimenea. Elena, por su parte, se encargaba de la logística y la supervivencia. Había vendido su coche de lujo y sus joyas para comprar herramientas básicas y un sistema de riego por goteo de segunda mano que ella misma instalaba, cavando zanjas bajo el sol abrasador. También empezó a investigar la historia de la finca. En los archivos del pueblo cercano, descubrió que la herradura se asentaba sobre una veta de piedra caliza y pizarra única en la región. El terroir, ese término místico que define el carácter de un vino, era excepcional, pero era un diamante en bruto cubierto por décadas de desprecio. La primera gran crisis llegó con la primavera. Justo cuando los primeros brotes verdes, pequeños y valientes, empezaban a asomar en las cepas podadas, una plaga de oidio amenazó con devorarlo todo. Sin dinero para fungicidas químicos de alta gama, Elena recordó una técnica ecológica que su abuelo mencionaba, una mezcla de suero de leche y azufre en proporciones exactas. Pasaron 3 noches sin dormir, recorriendo la viña con mochilas de aspersión manual, bañando cada brote bajo la luz de la luna. Una tarde, mientras trabajaban, un coche negro de alta gama se detuvo en el polvoriento camino de entrada. Era el abogado de Beatriz, un hombre de sonrisa aceitosa llamado Valenzuela. Bajó del vehículo cuidando de no ensuciar sus zapatos italianos. Vaya, veo que se han tomado en serio este pasatiempo, dijo con tono condescendiente. Doña Beatriz me ha pedido que les haga una oferta de cortesía. Ella sabe que están pasando necesidades. Está dispuesta a comprarles estas hectáreas por un valor simbólico. Sería suficiente para que regresen a la ciudad y vivan en un apartamento decente. Julián se levantó, dejando la azada en el suelo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra. Se acercó a Valenzuela, que retrocedió un paso instintivamente. Dígale a Beatriz que la tierra no está en venta, respondió Julián con una calma que resultaba más aterradora que un grito. Y dígale que pronto, el olor a podrido que siente no vendrá de estas viñas, sino de su propia bodega cuando el mundo descubra lo que estamos cultivando aquí. El abogado se rió, una carcajada seca que se perdió en el viento. Están cultivando polvo, muchacho. Su padre murió sabiendo que esto era un fracaso. No sean tercos. Cuando el coche se alejó, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Los hermanos se miraron. Ya no había duda, solo una determinación férrea. Ese año no produjeron ni una sola botella de vino, pero lograron algo más importante, la viña estaba viva. El color de las hojas era un verde intenso, casi eléctrico, que contrastaba con el gris del desierto circundante. Sin embargo, el hambre y las facturas empezaban a apretar. Para financiar el siguiente año, Elena tuvo que tomar una decisión difícil, abrir las puertas de la ruinosa casona y ofrecer experiencias de recuperación de viñedo a pequeños inversores locales y estudiantes de agronomía.
Lo que empezó como una medida desesperada para recaudar unos pocos miles de dólares, se convirtió en el nacimiento de una comunidad. La gente del pueblo, que antes los miraba con lástima, empezó a respetar su esfuerzo. Los ancianos bajaban de la colina para enseñarles cómo interpretar las nubes y cuándo esperar la helada. Al final de la segunda temporada, ocurrió el milagro. En una pequeña parcela, la más cercana a la roca madre, las uvas maduraron. Eran granos pequeños, de piel gruesa y un color violeta tan oscuro que parecía negro. Julián tomó una uva, la aplastó entre sus dedos y probó el jugo. Sus ojos se abrieron de par en par. La concentración de azúcares, la acidez perfecta y ese toque mineral, era algo que no existía en los catálogos comerciales. Esto no es solo vino, Elena, susurró emocionado. Esto es sangre de piedra. Pero la noticia de su pequeño éxito no tardó en llegar a oídos de Beatriz, quien no estaba dispuesta a permitir que los hijos de Alejandro Vega resurgieran de las cenizas. El sabotaje estaba a punto de comenzar. La noticia de que los hermanos Vega habían logrado revivir una parte de la herradura corrió como la pólvora por la región. En el mundo del vino, los rumores sobre un terroir excepcional son imposibles de ocultar y la curiosidad de los expertos empezó a girar hacia esa tierra que todos daban por muerta. Para doña Beatriz, esto no era solo una molestia, era una amenaza directa a su narrativa de que Julián y Elena eran unos herederos incapaces. La estrategia de la madrastra cambió de la indiferencia a la agresión activa. Una mañana de finales de verano, cuando la primera cosecha real estaba a solo semanas de alcanzar su punto óptimo de maduración, Julián se despertó con una corazonada inquietante. El silencio del campo era demasiado denso. Al salir a los viñedos, se encontró con una escena desgarradora. Alguien había cortado las mangueras del sistema de riego por goteo en más de 50 puntos estratégicos y, lo que era peor, habían vertido herbicida industrial en el depósito principal de agua. Elena, gritó Julián, cayendo de rodillas ante una de las cepas que empezaba a marchitarse por el veneno. Elena llegó corriendo, tropezando con los terrones de tierra. Al ver el desastre, sintió que el mundo se le venía encima. El olor químico era inconfundible. Alguien había entrado en la propiedad al amparo de la noche para asfixiar el milagro antes de que pudiera nacer. Sin agua limpia y con el veneno filtrándose hacia las raíces, la cosecha estaba condenada. No vamos a perderlo todo, dijo Elena, con una furia fría que Julián nunca le había visto. Ella cree que dependemos de la tecnología y de los depósitos, pero olvidó que esta tierra tiene memoria. Recordando las lecciones de los ancianos del pueblo, Elena movilizó a los estudiantes y voluntarios que habían estado ayudándoles. En lugar de rendirse, pasaron las siguientes 48 horas excavando zanjas de emergencia para desviar un pequeño arroyo estacional que bajaba de las colinas cercanas, algo que no se hacía desde hacía 50 años. Trabajaron bajo la luz de linternas, moviendo piedras y tierra con sus propias manos para lavar el suelo antes de que el herbicida llegara a lo más profundo de las raíces. Mientras Julián luchaba por salvar las plantas, Elena decidió contraatacar en el terreno de Beatriz, la opinión pública. Utilizó sus redes sociales para documentar el ataque, mostrando las mangueras cortadas y el depósito contaminado. No mencionó nombres, pero no hacía falta, la comunidad sabía quién tenía el motivo y los medios. La solidaridad no se hizo esperar. Bodegueros vecinos, que durante años habían sufrido la arrogancia de Beatriz, enviaron camiones cisterna con agua limpia para ayudar a los hermanos Vega. El ataque tuvo el efecto contrario al deseado por la madrastra. En lugar de hundirlos, convirtió a la herradura en un símbolo de resistencia. La prensa local empezó a interesarse por los hermanos que hacían brotar vida del veneno. Finalmente, llegó el día de la vendimia. La cantidad de uva era pequeña, apenas suficiente para producir unas pocas miles de botellas, pero la calidad era sobrenatural. Debido al estrés hídrico y al ataque sufrido, las vides habían concentrado toda su energía en proteger el fruto.
Eran uvas con una piel tan rica en taninos y una complejidad aromática que Julián apenas podía creer lo que salía de la prensa manual. Es el alma de la resistencia, Elena, dijo Julián mientras supervisaba la fermentación en las viejas barricas de roble que habían logrado restaurar. Este vino no solo sabe a fruta y piedra, sabe a supervivencia. Sin embargo, la falta de una bodega profesional era su mayor obstáculo. No tenían tanques de acero inoxidable de última generación ni laboratorios de análisis. Tuvieron que recurrir a la fermentación espontánea, utilizando las levaduras naturales presentes en la piel de la uva. Era un proceso arriesgado, donde un solo error podía convertir el trabajo de años en vinagre. Durante semanas, Julián durmió junto a las barricas, escuchando el burbujeo del mosto como si fuera el latido de un corazón. Cada grado de temperatura, cada cambio en el aroma, era registrado con una precisión casi religiosa. Mientras tanto, Elena buscaba una forma de comercializar aquel primer lote. Sabía que no podían competir en volumen con la bodega Vega de Oro, así que decidió apostar por la exclusividad absoluta. Bautizaron su primer vino como Cenizas. El diseño de la etiqueta era minimalista, un fondo gris texturizado con una letra dorada que apenas se distinguía. Era una declaración de intenciones. Pero justo cuando se preparaban para el embotellado, recibieron una notificación legal que los dejó helados. Doña Beatriz, alegando que la marca Vega le pertenecía exclusivamente por la herencia, había interpuesto una demanda para prohibirles usar su propio apellido en cualquier producto comercial. «Quiere borrarnos de la historia», dijo Julián, apretando los puños. «Que lo intente», respondió Elena, mirando las botellas vacías. «No necesitamos un apellido para que este vino hable por nosotros. Si quiere guerra, le daremos una que no podrá olvidar». La prohibición legal de usar el apellido Vega fue el último intento de Beatriz por asfixiar la identidad de sus hijastros. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Elena y Julián decidieron que el anonimato sería su mayor arma. Si no podían usar su nombre, dejarían que el líquido en la botella fuera el que gritara su origen. Envasaron el vino en botellas de vidrio oscuro, casi negro, sin más distintivo que un sello de cera roja con la forma de una raíz retorcida. «No se llamará Vega», sentenció Elena mientras sellaba la última caja. «Se llamará simplemente Raíz de Piedra». El mercado del vino de alta gama es un círculo cerrado, dominado por la crítica y los sumilleres que buscan constantemente la próxima gran revelación. Elena, utilizando sus últimos ahorros y los contactos que aún conservaba de su vida anterior, logró algo que Beatriz no vio venir, una cata a ciegas en el club de industriales más importante de la ciudad. El mismo lugar donde su madrastra solía pavonearse. El evento era una competencia de prestigio para vinos de producción limitada. Julián llegó al salón con una sola caja bajo el brazo, vestido con un traje sencillo pero impecable que ocultaba las manos marcadas por el trabajo rudo del campo. En la mesa de honor, Beatriz presidía el jurado como invitada especial, con una copa de su mejor selección en la mano, ignorando que el joven que se acercaba al mostrador de los vinos anónimos era su propio hijastro. «El reglamento exige que todas las botellas estén cubiertas», indicó el sommelier principal. «Solo se revelará la etiqueta al final de la puntuación». Cuando llegó el turno de Raíz de Piedra, el silencio se apoderó de la sala. El color era de un púrpura profundo, casi opaco, con destellos carmesí. Al agitar la copa, el vino se movía con una densidad que prometía cuerpo y estructura. Los jueces acercaron la nariz y, por un momento, se detuvieron. No olía a las frutas comerciales y vainillas artificiales a las que estaban acostumbrados, olía a tierra mojada después de la lluvia, a tomillo silvestre, a piedra volcánica y a una fruta negra tan concentrada que parecía latir. Beatriz, al probarlo, sintió un escalofrío. Aquel sabor le resultaba familiar, pero con una intensidad que nunca había probado en las uvas de la bodega principal. Era una mezcla de fuerza y elegancia que solo se consigue cuando una vid lucha por su vida. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarse con los de Julián,
quien la observaba desde las sombras del fondo del salón con una sonrisa gélida. Este vino, comenzó el crítico más respetado del país, tiene una mineralidad imposible. Es como beber la esencia misma de una montaña. Es, sin duda, la puntuación más alta de la noche. ¿De quién es esta joya? El sommelier retiró la funda negra. El sello de cera roja brilló bajo las luces. El nombre Raíz de Piedra apareció en una etiqueta pequeña, donde en letras casi invisibles se leía, nacido de la ceniza de la herradura. El murmullo estalló en la sala. Beatriz se puso de pie, con el rostro descompuesto por la furia. «Esa propiedad es un vertedero», gritó, perdiendo la compostura. «Ese vino debe estar adulterado. No hay forma de que esa tierra seca produzca algo superior a mis reservas». Julián dio un paso al frente, bajo la mirada atónita de los asistentes. «Esa tierra que usted despreció, doña Beatriz, ha estado guardando su mejor secreto durante 20 años. Usted se quedó con el dinero y los edificios, pero olvidó que el alma de mi padre estaba en las raíces que usted dejó secar. Lo que hoy bebe no es solo uva, es la justicia de la tierra». Esa noche, Raíz de Piedra no solo ganó la medalla de oro, sino que recibió una preventa inmediata por parte de un distribuidor internacional que buscaba exclusividad para los restaurantes con estrellas Michelin en Nueva York y Londres. El precio por botella se fijó en una cifra que Elena solo había soñado, $500 la unidad. Con apenas 2.000 botellas, habían facturado su primer $1.000.000 en una sola noche. Sin embargo, el éxito trajo consigo un nuevo peligro. Beatriz, viendo cómo su imperio empezaba a parecer mediocre ante la crítica mundial, no se quedaría de brazos cruzados. Si no podía comprar la tierra y no podía detener la venta del vino, atacaría lo único que los hermanos no podían proteger con leyes, el suministro de la viña. Mientras Julián y Elena celebraban en la modesta casona de la Herradura, a lo lejos, el resplandor de unas luces extrañas se acercaba a los límites de su propiedad. El sonido de maquinaria pesada rompió el silencio de la noche castellana. El rugido de los motores no era un espejismo. Beatriz, utilizando sus influencias en el Consejo Municipal y basándose en una antigua ley de servidumbre de paso, había enviado excavadoras para abrir un camino minero que atravesaba, precisamente, el corazón de la parcela más valiosa de la Herradura. Bajo la excusa de una prospección de áridos, pretendía destruir las cepas que acababan de darle la gloria a los hermanos Vega. Julián y Elena corrieron hacia la linde de la propiedad. Los faros de las máquinas iluminaban el polvo en suspensión, creando una atmósfera de pesadilla. El capataz de la obra, un hombre rudo que evitaba mirar a Elena a los ojos, extendió un papel arrugado. «Tenemos órdenes de la administración. Este terreno está marcado para utilidad pública. Mañana al amanecer, las vides de esta franja deben desaparecer», dijo con frialdad. Elena sintió que el corazón se le detenía. No era solo una cuestión de dinero, aquellas vides eran las que habían sobrevivido a la sequía y al veneno. Eran la base genética de Raíz de Piedra. Si las arrancaban, el legado de su padre moriría definitivamente. «Esto es un atropello», gritó Julián, interponiéndose entre la pala de la excavadora y la primera hilera de plantas. «Ustedes saben perfectamente que esto es una vendetta personal». Esa noche, los hermanos no durmieron. Mientras Julián se encadenaba simbólicamente a la cepa madre, Elena hacía llamadas desesperadas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el poder de Beatriz llegaba hasta los despachos más altos de la provincia. La ley estaba, al menos en apariencia, del lado de la madrastra. Fue entonces cuando Elena recordó la red de apoyo que habían tejido durante los últimos 2 años. A las 5 de la mañana, antes de que el primer rayo de sol permitiera a los operarios encender las máquinas, una procesión de luces apareció por el camino del pueblo. No eran coches oficiales, sino tractores, furgonetas viejas y gente a pie. Los ancianos del pueblo,
los estudiantes de agronomía y los pequeños bodegueros vecinos que habían visto en los Vega un símbolo de esperanza, llegaron para formar un escudo humano. Si quieren arrancar estas vides, tendrán que movernos a todos nosotros, dijo el viejo Tomás, el hombre que les había enseñado a leer las nubes, plantándose frente a la excavadora principal con su bastón. La tensión era palpable. Los operarios, hombres del mismo pueblo, se negaron a avanzar contra sus propios vecinos. El capataz, nervioso, llamaba por teléfono buscando instrucciones, pero al otro lado de la línea, la imagen de Beatriz empezaba a agrietarse. La noticia del asedio a la herradura se volvió viral en cuestión de horas gracias a los estudiantes que transmitían en vivo la resistencia. Al mediodía, un helicóptero de la prensa nacional sobrevolaba la zona. El escándalo era total, la bodega premiada internacionalmente, bajo el ataque de intereses mineros vinculados a su competidora. La presión social fue tan inmensa que un juez de guardia, presionado por la visibilidad mediática, emitió una orden cautelar de suspensión de las obras hasta que se revisara la legalidad del proyecto. La multitud estalló en vítores, pero Julián y Elena sabían que esta era solo una batalla ganada. Beatriz, acorralada y viendo cómo su reputación se hundía, decidió jugar su última carta, el sabotaje financiero. Utilizando las cláusulas de gestión que aún la vinculaban a los bienes remanentes de su difunto marido, Beatriz bloqueó el acceso de los hermanos a cualquier tipo de crédito bancario, alegando que la propiedad de la herradura estaba en litigio. Sin flujo de caja para pagar los salarios de la próxima temporada y el embotellado de la nueva cosecha, los hermanos se enfrentaban a una quiebra técnica a pesar de tener pedidos millonarios en espera. «Quiere asfixiarnos financieramente», explicó Elena, revisando las cuentas en la mesa de la cocina. «Tenemos el oro en las barricas, pero no tenemos el dinero para ponerlo en el mercado». «Entonces no buscaremos dinero en los bancos», respondió Julián, mirando hacia el viñedo que acababan de salvar. «Buscaremos socios que crean en la tierra, no en los balances». Elena tuvo una idea audaz. En lugar de vender el vino, venderían futuros. Lanzaron una campaña internacional ofreciendo a los grandes coleccionistas la oportunidad de comprar las cosechas de los próximos 5 años por adelantado, a cambio de convertirse en guardianes de la herradura. El riesgo era alto, pero la respuesta fue abrumadora. En menos de una semana, inversores de Japón, Francia y Estados Unidos inyectaron $3 millones en la bodega. Con ese capital, los hermanos no solo aseguraron la producción, sino que hicieron algo que Beatriz jamás esperó. Compraron las deudas hipotecarias que la madrastra había contraído tontamente para expandir su propia bodega comercial Vega de Oro, la cual estaba sufriendo pérdidas tras el escándalo de las excavadoras. La mesa se había dado vuelta. Los herederos del desierto ahora tenían la soga al cuello de la reina de la industria. El golpe financiero fue quirúrgico. Doña Beatriz, convencida de que su estatus era inexpugnable, había cometido el error clásico de los ambiciosos, expandirse demasiado rápido usando dinero que no era suyo. Para financiar sus campañas de marketing y la compra de viñedos de baja calidad en otras regiones, había utilizado la bodega Vega de Oro como garantía. Cuando Elena y Julián compraron esas deudas a través de un holding de inversión discreto, se convirtieron, sin que ella lo supiera, en sus principales acreedores. Mientras tanto, en la herradura, la vida había cambiado drásticamente. Lo que antes era un paisaje de abandono ahora era un centro de innovación enológica. Julián había diseñado una bodega subterránea, excavada directamente en la roca caliza, aprovechando la temperatura natural para la crianza del vino. No había lujos innecesarios, solo piedra, roble y el silencio necesario para que el vino descansara. La mañana del lunes, Elena se presentó en la sede principal de Vega de Oro. No vestía con el lujo ostentoso de Beatriz, sino con un traje sastre impecable y una carpeta de cuero. Al entrar en el despacho que una vez fue de su padre, encontró a su madrastra revisando frenéticamente unos documentos contables. «¿Qué haces aquí, Elena?», preguntó Beatriz sin levantar la vista.
No tengo tiempo para tus dramas familiares. El banco me está dando problemas con una renovación de crédito. El banco no te está dando problemas, Beatriz, dijo Elena, sentándose con calma frente a ella. El banco ya no es el dueño de tu deuda. Ahora lo somos nosotros. Beatriz levantó la cabeza, soltando una carcajada nerviosa que se desvaneció al ver la seriedad en el rostro de su hijastra. Elena deslizó los documentos sobre la mesa. Eran las notificaciones de cesión de crédito y la ejecución de garantías por falta de liquidez. El imperio de cristal de la madrastra se estaba haciendo añicos. Esto es ilegal, siseó Beatriz, con las manos temblando. Es una trampa. Es justicia poética, intervino Julián, entrando en la oficina. Nos dejaste una viña seca pensando que nos moriríamos de hambre. Pero esa tierra nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el apellido, sino en la resiliencia. Has descuidado la calidad de tus vinos para alimentar tu ego, y el mercado se ha dado cuenta. La caída fue estrepitosa. La auditoría que siguió reveló que Beatriz no solo había gestionado mal la empresa, sino que había falsificado registros de variedades de uva para abaratar costos, etiquetando vinos comunes como reservas exclusivas. El escándalo de fraude alimentario terminó por hundir el valor de Vega de Oro. Los distribuidores cancelaron contratos y la otrora reina del Valle se enfrentaba no solo a la ruina, sino a posibles cargos criminales. Los hermanos, sin embargo, no buscaron venganza sangrienta. Le hicieron una oferta final. Beatriz debía renunciar a todo derecho sobre el nombre de la familia y entregar las propiedades originales a cambio de que ellos no procedieran con las denuncias por fraude. Derrotada y humillada, Beatriz firmó los documentos en silencio y abandonó el valle esa misma tarde, desapareciendo hacia una oscuridad de la que nunca volvería a salir. Pero el reto para Julián y Elena apenas comenzaba. Ahora eran dueños de una bodega en ruinas, Vega de Oro, y de una marca de culto, Raíz de Piedra. El mundo esperaba ver qué harían con ambos legados. Tenemos que unificarlos, dijo Julián mientras caminaban por los antiguos viñedos de su padre, ahora bajo su control total. Pero no vamos a volver al pasado. Vega de Oro murió. A partir de hoy, todo será parte de un nuevo concepto. Empezaron a implementar técnicas de viticultura regenerativa en todas las tierras recuperadas. No usaron químicos, solo la sabiduría que habían aprendido en los años de lucha en la herradura. La noticia de que los hermanos Vega estaban transformando el modelo industrial en un modelo de respeto absoluto a la naturaleza atrajo a los mejores enólogos del mundo. La facturación de la bodega empezó a escalar. Lo que empezó con $1 millón en preventa se multiplicó exponencialmente. Los pedidos de Raíz de Piedra tenían listas de espera de 2 años. Los críticos que antes los ignoraban ahora peregrinaban hasta la casona de piedra para probar lo que llamaban el milagro de la viña seca. Sin embargo, el éxito masivo trae sus propias tentaciones. Un conglomerado de lujo francés se acercó a ellos con una oferta que cambiaría sus vidas para siempre, $50 millones por la marca y el control total de la producción. La oferta del conglomerado francés, $50 millones, llegó en un sobre de papel crema con el sello de una de las corporaciones más poderosas del mundo. Para Julián y Elena, esa cifra representaba la seguridad absoluta para 10 generaciones, era el fin de las manos agrietadas, de las noches en vela por las heladas y de la incertidumbre financiera. Durante una semana, el silencio reinó en la vieja casona de la herradura mientras ambos procesaban la magnitud de la decisión. Podríamos viajar, comprar una villa en la Toscana, descansar de una vez por todas, comentó Julián, mirando sus manos, que nunca volverían a ser las de un hombre de oficina. Elena caminó hacia la ventana. Desde allí se veía la parcela cero, el lugar donde las vides habían sobrevivido al veneno y al olvido. Ellos no quieren nuestro vino, Julián. Quieren nuestra historia. Quieren poner nuestra etiqueta en botellas producidas industrialmente para inflar el precio. Si vendemos, la herradura dejará de ser un milagro para convertirse en un activo de marketing. ¿Es ese el legado de nuestro padre?
La respuesta fue unánime. No vendieron. En lugar de eso, utilizaron gran parte de las ganancias acumuladas para crear la Fundación Alejandro Vega, una organización dedicada a rescatar viñedos abandonados en toda la región y entregárselos a jóvenes agricultores sin recursos, bajo la condición de cultivar de manera sostenible. No querían ser los dueños de un imperio solitario, querían que todo el valle volviera a la vida. 5 años después, la bodega de los hermanos Vega ya no era solo una empresa, era una leyenda. Facturaban millones, pero no a costa de la cantidad, sino de una calidad que rozaba la perfección. Cada botella de raíz de piedra se subastaba en las capitales del mundo como si fuera una obra de arte. El día de la inauguración del nuevo Museo del Vino en la propiedad, Julián y Elena subieron a la parte más alta de la colina. Allí, junto a la primera cepa que Julián había podado con una navaja oxidada, habían erigido una pequeña placa de bronce. No mencionaba el dinero, ni los premios, ni la caída de su madrastra. Solo decía: a los que resisten en el desierto, porque solo las raíces que sufren encuentran el agua más pura. Desde la colina, vieron como el valle, antes seco y gris bajo el mando de Beatriz, ahora era una alfombra de verdes vibrantes y vida. La gente del pueblo trabajaba con dignidad, y los hijos de los agricultores ya no soñaban con irse a la ciudad, sino con aprender los secretos de la tierra. Elena descorchó una botella de la cosecha histórica, aquella que sobrevivió al sabotaje. El vino cayó en las copas con un sonido denso y musical. Por el viejo, dijo Julián, levantando su copa hacia el cielo. Y por la viña seca que nos enseñó a ser fuertes, añadió Elena. Al brindar, el cristal resonó con una claridad pura. Ya no había rastro de la amargura del pasado ni del veneno de la traición. Solo quedaba el sabor del triunfo, un sabor a piedra, a sol y a una justicia que, como el buen vino, había necesitado tiempo, oscuridad y mucha paciencia para alcanzar su plenitud. La bodega de los hermanos Vega no solo facturaba millones, había logrado algo mucho más valioso: devolverle el alma a una tierra que el mundo había dado por muerta, la oferta del conglomerado francés. $50 millones llegó en un sobre de papel crema con el sello de una de las corporaciones más poderosas del mundo. Para Julián y Elena, esa cifra representaba la seguridad absoluta para 10 generaciones, era el fin de las manos agrietadas, de las noches en vela por las heladas y de la incertidumbre financiera. Durante una semana, el silencio reinó en la vieja casona de la herradura mientras ambos procesaban la magnitud de la decisión. Podríamos viajar, comprar una villa en la Toscana, descansar de una vez por todas, comentó Julián, mirando sus manos, que nunca volverían a ser las de un hombre de oficina. Elena caminó hacia la ventana. Desde allí se veía la parcela cero, el lugar donde las vides habían sobrevivido al veneno y al olvido. Ellos no quieren nuestro vino, Julián. Quieren nuestra historia. Quieren poner nuestra etiqueta en botellas producidas industrialmente para inflar el precio. Si vendemos, la herradura dejará de ser un milagro para convertirse en un activo de marketing. ¿Es ese el legado de nuestro padre? La respuesta fue unánime. No vendieron. En lugar de eso, utilizaron gran parte de las ganancias acumuladas para crear la Fundación Alejandro Vega, una organización dedicada a rescatar viñedos abandonados en toda la región y entregárselos a jóvenes agricultores sin recursos, bajo la condición de cultivar de manera sostenible. No querían ser los dueños de un imperio solitario, querían que todo el valle volviera a la vida. 5 años después, la bodega de los hermanos Vega ya no era solo una empresa, era una leyenda. Facturaban millones, pero no a costa de la cantidad, sino de una calidad que rozaba la perfección. Cada botella de raíz de piedra se subastaba en las capitales del mundo como si fuera una obra de arte. El día de la inauguración del nuevo Museo del Vino en la propiedad, Julián y Elena subieron a la parte más alta de la colina. Allí, junto a la primera cepa que Julián había podado con una navaja oxidada, habían erigido una pequeña placa de bronce. No mencionaba el dinero, ni los premios, ni la caída de su madrastra. Solo decía:
A los que resisten en el desierto, porque solo las raíces que sufren encuentran el agua más pura. Desde la colina, vieron como el valle, antes seco y gris bajo el mando de Beatriz, ahora era una alfombra de verdes vibrantes y vida. La gente del pueblo trabajaba con dignidad, y los hijos de los agricultores ya no soñaban con irse a la ciudad, sino con aprender los secretos de la tierra. Elena descorchó una botella de la cosecha histórica, aquella que sobrevivió al sabotaje. El vino cayó en las copas con un sonido denso y musical. Por el viejo, dijo Julián, levantando su copa hacia el cielo. Y por la viña seca que nos enseñó a ser fuertes, añadió Elena. Al brindar, el cristal resonó con una claridad pura. Ya no había rastro de la amargura del pasado ni del veneno de la traición. Solo quedaba el sabor del triunfo, un sabor a piedra, a sol y a una justicia que, como el buen vino, había necesitado tiempo, oscuridad y mucha paciencia para alcanzar su plenitud. La bodega de los hermanos Vega no solo facturaba millones, había logrado algo mucho más valioso, devolverle el alma a una tierra que el mundo había dado por muerta. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.